Desde que Rusia iniciara su operación militar en Ucrania, Berlín se ha convertido en uno de los líderes en número de sanciones impuestas contra Moscú. Pero la situación tuvo un efecto boomerang y Alemania ha recibido el golpe. Sectores enteros de la economía alemana corren el riesgo de sufrir un desastre. ¿Por qué no puede Berlín simplemente levantar sus propias sanciones y volver a entablar buenas relaciones con Moscú? Hoy tenemos que resolver el problema de la dependencia del combustible ruso. Y seamos sinceros, no va a ser fácil, porque algunos de los Estados miembros de la Unión Europea dependen en gran medida de los suministros. Pero debemos hacerlo, así que hoy proponemos prohibir todo el combustible procedente de Rusia en Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue durante 6 años ministra de Defensa de Alemania. ¿Acaso no sabe lo que una prohibición del petróleo y el gas rusos supone para su país? No es Berlín quien impone estas sanciones. Se dictan desde Washington. Alemania se limita a tragárselas. El resultado es que la economía alemana no pasa por su mejor momento. No terminamos el tendido del Nord Stream 1 y 2 porque no somos independientes. Ahora la crisis en Alemania es tal que nos encontramos con que nuestros fondos se están agotando. La Asociación Económica de Baviera echó cuentas y descubrió que si el suministro de gas desde Rusia se detuviera por completo, Alemania perdería 5,5 millones de puestos de trabajo y el 12% de su PIB, lo que supone más de 500.000 millones de euros. Sería un desastre para nosotros porque significaría desempleo y cierre de industrias enteras. Se verían afectadas todas las cadenas de suministro del país. Por lo tanto, mi posición es clara. En esta situación, debemos asegurarnos el suministro del gas ruso. Klaus Müller, director de la Agencia Federal de Redes de Alemania, advirtió a los alemanes que los precios de gas como mínimo se triplicarían en el 2023. Pero la prensa alemana también tiene una explicación para eso. Somos adictos al gas, afirma el periódico Der Spiegel. Los periodistas decidieron averiguar por qué Alemania depende tanto del gas ruso. Resulta que el petróleo y el gas baratos de Rusia han sido beneficiosos para Berlín durante años. ¿Creen que los periodistas se sintieron agradecidos y exigieron restablecer las relaciones con Moscú? No. Concluyeron que Vladimir Putin sigue siendo culpable de muchas de las desgracias de Alemania, porque fue él quien volvió a los confiados alemanes en adictos al gas. Entre Alemania y Rusia existe un acuerdo gasístico de una validez de 48 meses que fija el precio de un metro cúbico de gas en $3,5. Ahora no podemos comprar el gas ruso, pero el trato está cerrado. Tanto si usamos el gas como si no, tenemos que pagar. Estamos bombeando este gas ruso ya pagado a una instalación de almacenamiento en Polonia y no lo consumimos porque Washington impuso sanciones. Pero ahora estamos comprando gas a Estados Unidos a $27 por metro cúbico que los estadounidenses habían comprado a los rusos por $3. ¿Qué tiene que ver esto con las sanciones? Es una estupidez. Los estadounidenses se ríen de nosotros y los rusos piensan, quizá puedan permitírselo. Es perjudicial para la economía alemana. Alemania sigue siendo una especie de colonia de Estados Unidos. Hay muchas cosas que lo confirman. Por ejemplo, la mayoría de los alemanes están en contra de la presencia de armas nucleares en suelo alemán, pero seguimos teniendo armas nucleares estadounidenses. Así que aún somos una especie de colonia. Josef Linder, veterano de los servicios de inteligencia y presidente de la Asociación Internacional contra el Terrorismo, afirma que Alemania perdió su independencia tras firmar un tratado secreto impuesto por Washington el 21 de mayo de 1949. Se firmó un documento entre la Comisión Tripartita y el gobierno alemán de entonces, en el que se especificaba lo que el gobierno alemán podía hacer y lo que le estaba totalmente prohibido. Entre otras cosas, había una disposición de la llamada Kanzler Act
que estipulaba que todo canciller elegido por el Parlamento alemán debía firmar este documento con un representante especial de la Comisión Multilateral o con un representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos. La existencia del Kanzlerakte siempre ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas sobre el control estadounidense de Alemania, pero los que creen en su existencia hacen referencia a una nota del Servicio Alemán de Inteligencia BND, en la que literalmente pone la copia número 4 del tratado secreto entre los aliados militares y el gobierno de transición de Alemania Occidental del 21 de mayo de 1949 se ha perdido. En cuanto al Kanzlerakte, el acta del canciller, al igual que el plan Hoover para destruir a Rusia, todo el mundo dice que es mentira, que no existe. Pero la historia se desarrolla no solo como si realmente existieran, sino que es como si se pusieran en práctica ante nuestros propios ojos. El comportamiento de los cancilleres alemanes se vuelve ilógico una y otra vez. Si ese documento no existe, ¿por qué nos enfrentamos a esta realidad? Lávense las axilas, los pies y las ingles. Esas son las partes del cuerpo que deben lavarse si no se sienten limpios. Este es uno de los consejos que el periódico alemán Bild da a sus lectores. Uno más. Estaría muy bien que tembláramos todos los días de frío porque eso destruye el tejido adiposo. Y el periódico Die Welt les explica a los alemanes por qué no es tan malo pasar frío en casa en invierno, algo por lo visto inevitable, ya que cada vez menos alemanes pueden permitirse calefacción y agua caliente. Me pregunto, ¿cuánto tiempo aguantarán esta política impuesta por las autoridades? Miren el precio de la gasolina y el gas y pregúntense, ¿cuánto tiempo podrán soportarlo? ¿Cuánto dinero les queda? Los que imponen estas medidas son ricos y tienen una enorme influencia. A ellos no les afecta. Debemos preparar a nuestra población para el hecho de que las sanciones tendrán su precio. También nos afectarán a nosotros, porque de lo contrario serían ineficaces. La mayor planta de producción de químicos de Europa se encuentra en Leverkusen y está a punto de cerrar por falta de gas y electricidad. Nadie sabe qué consecuencias tendrá eso. También hablamos de una interrupción total del suministro eléctrico y energético. ¿Qué consecuencias tendría algo así? Creo que la población alemana tendrá que ahorrar mucho y que para la mayoría la vida será cada vez más dura. No debemos levantar las sanciones. Debemos discutirlas con rigor y preferiblemente en privado. No logro deshacerme del convencimiento de que el gobierno federal sigue sin ser consciente de la reacción en cadena que ha desencadenado en nuestro país la adopción de sanciones. Al final, nuestra economía se derrumbará, habrá una crisis de suministros y o bien habrá desórdenes o nos apretarán las tuercas. El Nord Stream 2 no ha recibido autorización y está bajo sanciones estadounidenses. Aunque se pusiera en funcionamiento, no supondría ningún beneficio para Alemania y profundizaría en nuestra dependencia del gas ruso, que es lo que Putin pretende para Alemania y la Unión Europea. No habrá suministros desde otros países. He estado en Arabia Saudí, en los Emiratos Árabes, en Qatar y en Noruega. Nadie puede compensar el déficit actual, que no ocurriría si tuviésemos acceso al gas ruso. Nada de esto beneficia a los alemanes y esta idea no es de Berlín, pero desgraciadamente en Alemania no tenemos políticos independientes que digan, oye Washington, lo siento, pero no lo haremos. Porque si alguien lo hiciera, nuestra mal llamada prensa acabaría con él. He hablado con amigos que tienen otra opinión, que piensan que debemos aguantar, pasar frío por solidaridad, como dijo Habeck. Algunos, de momento, están dispuestos a ello. No sé cuánto tiempo lo aguantarán los alemanes. Y no sé si todo esto acabará en disturbios.
La señora Faeser ya hizo una declaración muy clara para quienes no respeten o se opongan a dichas medidas. Dijo, habrá despliegues del ejército en el país. Se trata de una amenaza absolutamente real. El 22 de julio, la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, declaró: existe el riesgo de que quienes durante la pandemia mostraron su desprecio por la democracia y se pusieron a menudo del lado de la extrema derecha, intenten aprovechar la fuerte subida de precios para movilizar de nuevo a la gente. Pero los servicios de seguridad vigilan de cerca las declaraciones extremistas. Estamos preparados para plantar cara a nuevas protestas. En la Alemania de posguerra se usaba un método muy práctico. A cualquiera que no estuviese de acuerdo con la política de Berlín se le acusaba inmediatamente de simpatizar o apoyar a la extrema derecha. Es decir, era llamado nazi y en base a eso se le privaba de sus derechos. Podían presentar cargos penales contra él para cerrarle la boca, y ya no se trataba de una violación de la libertad de expresión ni de los derechos humanos, sino de lucha contra el resurgimiento del nazismo. Y en ese caso nadie podía disentir. Es una forma muy cínica de usar el sentimiento de culpa de los alemanes en aras de evitar que surja una opinión alternativa en el país que empiece a competir con la línea dominante. Alemania está en Europa, Estados Unidos no. Nuestros vecinos son los rusos. No responde a nuestros intereses estar en guerra con ellos. Estados Unidos puede decir lo contrario sin problemas, porque está en otro continente, así que no es asunto suyo. Y lo que tengo que decir como alemán es que los intereses estadounidenses no siempre coinciden con los nuestros. Este es George Friedman, politólogo estadounidense y fundador de la agencia de inteligencia privada Stratfor, que medios de todo el mundo han apodado extraoficialmente como la CIA privada. El principal interés de Estados Unidos, en torno al cual estallaron las guerras mundiales y la Guerra Fría, es la relación entre Alemania y Rusia, porque unidos son la única fuerza que podría amenazarnos. Nuestro principal objetivo era asegurarnos de que eso no ocurriera. Recordamos para qué se creó la OTAN, para mantener a raya a Alemania, para no dejarla resucitar, para que no naciera el Cuarto Reich, etc. La cuestión principal aquí no es por qué les pasó a ellos, sino qué hacemos al respecto. Ya he mencionado a Karl Haushofer, que fue señalado como el experto en geopolítica del Tercer Reich, cuando en realidad solo era un especialista en esa rama con mucho talento. Una vez escribió que Alemania estaba construyendo el eje equivocado. No debió haber existido un eje Italia-Alemania-Japón, sino uno Alemania-Rusia. Y que en ese caso se acabarían las guerras en el mundo. Eso es muy actual hoy en día. Rusia, si entrara en una asociación estratégica realmente estrecha con Alemania, en la que todas las cartas estuviesen sobre la mesa, no sé de ninguna fuerza capaz de oponerse a una alianza así entre Alemania y Rusia. Ya en el 2015, George Friedman describió la política que debería implementar Estados Unidos para evitar que se diera una alianza entre Rusia y Alemania. Estados Unidos tiene intereses fundamentales, controla todos los océanos. Nadie lo había hecho antes. Por eso podemos invadir otros países. Y ellos no pueden invadir a nosotros. Eso es genial. Mantener el control de los océanos y el espacio es la base de nuestro poder. La mejor manera de aplastar una flota enemiga es no permitir que se construya. ¿Cómo hicieron los británicos para no permitir que nadie en Europa construyera una flota? Haciendo que los europeos se enfrentasen constantemente entre sí. Los expertos están seguros de que en Washington se ha adoptado la misma táctica: enfrentar continuamente a Rusia y Alemania para que no puedan unirse y superar a Estados Unidos en términos de poder.
Todo el mundo sabe que la pesadilla de los estadounidenses es una alianza entre Rusia y Alemania. Es una pesadilla que los despierta empapados en sudor. Lo de Ucrania empezó en el 2014, entre otras cosas porque las relaciones eran demasiado buenas para su gusto. Los gasoductos iban bien, las cosas iban demasiado bien. Eso se acabó. Estamos prácticamente en guerra con ellos. Es un patrón, como en las dos guerras mundiales. ¿Quiénes instigaron las guerras mundiales? ¿Quiénes las provocaron? ¿Quiénes las impulsaron? ¿Y quiénes combatieron? Alemania y nosotros. Ahora están haciendo lo mismo. Si querían evitar que la tecnología alemana se combinara con los recursos rusos, ahora tenemos recursos rusos y tecnología china. ¿Nos hemos vuelto locos? Deberíamos haber mantenido la amistad. Es más barato y mejor para Occidente, pero no lo hicimos. Alemania se encuentra ahora mismo en una posición muy difícil y no tiene modo de salir de ella. Solo nosotros podemos ayudarla. Debemos ayudarla a toda costa. Es nuestra responsabilidad. Porque los anglosajones la sacrificarán en la hoguera de la guerra sin pensárselo dos veces. Audio Jungle.